Buenas noches, mi nombre es Eymar Jair Pinilla Pinilla, soy el estudiante de técnico profesional de seguridad vial del COR 16 que se está realizando. Estamos viendo la materia de topografía forense. En la actividad evaluativa número 1, pues se va a realizar pues, la explicación como tal del taller que se expuso para el tema de esta materia de operaciones con sistema sexagesimal, donde el primer punto dice que deberá responder la pregunta de anexar el resultado de la respuesta a mano y determine el valor mediante la suma de las coordenadas, como se evidencia en el primer punto, de los 90 grados 52, 34, 9 grados 18, 39, pues se realizó dicho punto pues para el desarrollo del sistema sexagesimal. En el proceso de la suma, los grados, minutos y segundos tienen que estar en el mismo orden para poder realizar la suma. Luego de hacer la operación, debemos tener en cuenta que la columna de los segundos y de los minutos y segundos, el resultado tiene que estar entre 0 y 59. En este caso, los segundos suman 73 y se pasa de 60, entonces lo dividimos entre 60 unidades. El resultado del cociente da 1 minuto y el resto da 13 segundos. Teniendo esto, se suman los 70 minutos más 1 minuto, que nos daría como resultado 71 minutos. Y el resultado del resto es de 13 segundos, se deja así. Como aún el resultado de los minutos sigue siendo mayor a 60, el cual es 71 minutos, esto equivale a 1 grado y 11 minutos, según los postulados matemáticos. Ese grado que nos dio se le suma al resultado de los grados iniciales y daría como resultado 99 grados más 1 grado, que eso sería un resultado de 100 grados. Y en el resultado final tenemos 100 grados, 11 minutos y 13 segundos. En este caso se hicieron dos procedimientos distintos, investigando en otras fuentes bibliográficas para desarrollar el mismo resultado, para obtener el mismo resultado de dicho punto. Procediendo a ver bueno, el primer punto era la suma, ahorita pues vamos a la explicación del segundo punto, que es la multiplicación. Como se evidencia en el taller que expuso el profesor de la multiplicación, donde dice que se deberá determinar el valor mediante la multiplicación de las coordenadas. Entonces, dicho procedimiento para el desarrollo del ejercicio, en el número 2, pues lo realicé basándome en las condiciones de la multiplicación para el sistema sexagesimal de cada grado, minutos y segundos. Se multiplica por el valor que nos dan. Luego debemos tener en cuenta que si los segundos sobrepasan los 60, se divide el número entre 60, el resto serán los segundos y el cociente se añadirá a los minutos. En este caso los 90 segundos se pasan de 60 según la condición y por esto se dividen en 60. Nos dio como resultado 1 en el cociente y este se le suma a los 54 minutos, que sería igual a 55 minutos. Ya teniendo en cuenta pues todas las condiciones, tendríamos como un resultado de 74 grados. 55 minutos, 30 segundos. A los resultados no se le tuvo que hacer otro procedimiento. Esa es la explicación para el segundo punto.
Ya para el tercer punto que se evidencia en la pregunta de determine el tipo de triángulo de acuerdo con la imagen y que justifique dicha respuesta. En este punto, el tipo de triángulo, en este caso, teniendo en cuenta la longitud de sus lados, es un triángulo escaleno, ya que todos sus lados tienen longitudes diferentes. En este caso no hay ángulos con la misma medida. Y según el tipo de triángulo, por su amplitud de sus ángulos, sería un triángulo oblicuo ángulo, ya que no tiene un ángulo interior correcto. Esto quiere decir que con un ángulo de 90 grados. Esa es la explicación para el tercer punto. Para, para el cuarto punto, donde se expone que de acuerdo a la imagen determine el tipo de triángulo, cuál es, y justifica la respuesta. Esa es la imagen del cuarto punto. Se da la explicación de dicho punto. En este caso, pues el tipo de triángulo por la longitud de sus lados sería un triángulo escaleno, ya que todos sus lados tienen longitudes diferentes y no hay ángulos con las mismas medidas. Y según el tipo de triángulo, por amplitud de sus ángulos, sería un triángulo obtusángulo, ya que uno de sus ángulos es obtuso. Esto quiere decir de 90 grados y los otros dos son agudos. Esto también quiere decir con un ángulo de 90 grados. Esa es la explicación para el punto número 4. El número que corresponde a la pregunta número 7, donde dice que determine el valor del ángulo A, B y C de acuerdo con la longitud de sus lados en el modo escaleno. Para dicho punto, el método escaleno, pues según lo leído en la guía, para hallar los ángulos de este triángulo debemos tener en cuenta las fórmulas para hallar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Cada ángulo se halla con una fórmula diferente, como lo muestra el desarrollo de los ejercicios. Para el caso de hallar el ángulo A, se despeja la fórmula y se desarrolla así. Pues primero las incógnitas que se están después del igual, sumando, pasan al otro lado y pasarían a restar. Y los siguientes valores que están multiplicando pasan a dividir. Pero esto con el mismo signo. De igual forma, pues se simplifica el coseno y luego se reemplazan las letras por los números o medidas del triángulo. Luego, pues en la calculadora se realiza la operación teniendo en cuenta los signos y los paréntesis para que nos pueda dar el resultado correcto. Y se pasan a grados por medio de los comandos de la calculadora. Para el resultado del ángulo A nos dio 13,24 grados y de la misma manera para hallar el ángulo B se realiza el mismo procedimiento, pero con fórmula correspondiente del coseno B. Y para el C, la fórmula del coseno C, teniendo en cuenta el orden de cada fórmula, para el resultado del ángulo B dio como resultado 17,79 grados. Y para el ángulo C nos dio como resultado 148,95 grados. Esta es la explicación del punto número 7 correspondiente al taller evaluativo. Igualmente se procede a la explicación del punto número 8, donde dice que determine el valor del ángulo A, B y C de acuerdo con la longitud de sus lados. Para este ejercicio
En el caso de número 8 tenemos que hallar los ángulos A, B y C de la misma forma con el método escaleno usando las fórmulas del coseno para hallar el ángulo de cada letra. Usamos el mismo procedimiento del ejercicio número 7. Para el caso del ángulo C nos dio como resultado 100,4,66 grados, teniendo en cuenta que se cogen dos cifras después de la coma, y si queremos aproximarlo debemos tener en cuenta que la cifra después de la coma es mayor a 5, se aproxima el resultado. En este caso, si queremos aproximarlo, nos daría como resultado 100,5 grados. Para el ángulo A nos dio como resultado 41,66 grados, y para el resultado del ángulo B dio como resultado 33,67 grados. Y si lo aproximamos nos daría como resultado 34 grados, teniendo en cuenta la fórmula del coseno para cada caso y el procedimiento correcto, sabiendo usar los paréntesis en la calculadora para no alterar los resultados. Esta es la explicación del taller evaluativo correspondiente a dicha materia que nos expone el señor docente de la actividad evaluativa número 1.